Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerde que estamos en esta serie que le hemos titulado Somos libres, seámoslo siempre. Amén. Y empezamos la semana pasada. ¿Se acuerda cómo se llamó el tema de la semana pasada? Antes de la libertad es el clamor. Amén. Antes de la libertad es el clamor. Y el día de hoy le he puesto por título a este tema: la libertad tiene un precio. Dígale que está a su costado: la libertad tiene un precio. Estamos hablando justamente de nuestra celebración de a lo criollo. Y mire, cuando vemos nuestra bandera ondeando, escuchamos nuestro himno nacional o celebramos la independencia como este mes para nosotros, solemos pensar en el orgullo nacional, ¿no es cierto? Una de las cosas que se nos viene a la mente, pues de pronto son nuestros platos criollos, pues nuestra comida que ahora es internacional, ¿no es cierto? Y pensamos en todas las cosas buenas que nos representa a usted y a mí, ¿no es cierto? Pero pocas veces pensamos en el precio que costó esa libertad. Muy pocas veces honramos a las personas que de pronto se esforzaron y lucharon para que alcancemos esa libertad. En el Perú murieron decenas de miles de personas por nuestra independencia, peruanos, pero también sudamericanos. Porque hubieron ecuatorianos, colombianos, venezolanos, argentinos, paraguayos creo que también hubieron. Pero el asunto es que hubieron de muchos países que murieron para nuestra libertad. Fíjese, en la independencia de Estados Unidos murieron como 25,000 personas. ¿Se imagina? 25,000 personas. Ahora, la independencia de Haití es la que más me llamó la atención cuando estaba buscando estos datos. Entre 200,000 y 350,000 personas para abolir la esclavitud y declarar su independencia. ¿Se imagina? 200,000 a 350,000 personas por la independencia de un país. Iglesia, la libertad siempre cuesta. Ahora, buscando en los datos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe cuántos murieron para evitar que los nazis puedan tener el poder hegemónico en el mundo? Entre 70 y 85 millones de personas en el mundo murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, la libertad es hermosa. ¿Amén? ¿Le gusta la libertad o no? La libertad es hermosa, pero la historia nos enseña, hermano lindo, que la libertad nunca ha sido barata. Dile que está a tu costado: la libertad no es barata. Siempre ha tenido un precio. ¿Está conmigo? Siempre ha tenido un precio. Y existe una libertad aún más valiosa que la libertad política. La libertad del alma. La libertad del pecado, de la condenación y de la muerte eterna. Y esa libertad, mi hermano, tuvo un precio también. Mira el que está a tu costado y dile: también tuvo un precio. Mira, no fue pagada con plata ni oro, ni con sangre de miles de soldados. Fue pagada con la sangre preciosa de un solo hombre, Jesucristo. Por eso es que usted y yo podemos ser libres y libres en verdad. Juan capítulo 8, versículos 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Seréis verdaderamente? Libre. Dile que está a tu costado: verdaderamente libres. Y Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, el Señor no vino para entregarse y que usted y yo sigamos viviendo en esclavitud. Hay muchos hoy en día que viven en un país libre como el Perú, libre del poder de pronto del extranjero, de algún país extranjero. Sin embargo, viviendo en un país libre, viven esclavos. Mira que está a tu costado: el Señor vino para hacerte libre. La libertad es hermosa, como ya lo dije, pero nunca ha sido barata. Y hoy veremos 3 verdades acerca del precio de nuestra libertad. ¿Está conmigo? Si usted es de los que toma nota, escriba por favor. Punto 1. El pecado generó una deuda que debía ser pagada. Así es. ¿Por qué Dios no podía simplemente ignorar el pecado?
¿Por qué no podía pasarlo por alto o actuar como si nunca hubiera ocurrido? Hermano, Dios no solamente es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dile que está a tu costado, Dios es amor. Pero Dios también es justo. Es santo y es justo. Y un juez justo no puede declarar inocente a una persona culpable simplemente porque siente compasión por ella. Pobrecito, pasa a ser justo. No. Un juez justo, mi hermano, si hiciera eso, dejaría de ser justo. ¿Está conmigo? Y esto es fácil de entender cuando nos toca a nosotros. Si alguien te hiciera algo o alguno de tus seres queridos, si alguien matase a un ser querido tuyo y de pronto el juez se da cuenta, es culpable, y encontrase que esa persona dijera, por ejemplo, no, señor juez, pero si me mete a la cárcel, yo no voy a poder sostener los 30 orfanatos y los 20 hospitales que sostengo. Y de pronto el juez dice, ¡uy, caramba! Haces todas esas cosas y, bueno, mira, eres culpable, pero por lo que hiciste ya no vas a ir a la cárcel. ¿Te parecería un juez justo? Y claro, ahí vendría otra contrapregunta, ¿no? ¿Y te parecería bien que esos 20 orfanatos o 30 orfanatos y 20 hospitales se quedaran sin atención? ¡Oh! ¿Entonces lo uno justifica lo otro? No, nunca lo justificará. ¿Está conmigo? El hecho que yo pueda ayudar a alguien no me da derecho a mí de abusar de otro. Mira que está a tu costado, Dios es justo, dile, Dios es justo. Te ama, pero es justo. Hermano, de la misma manera Dios ama al pecador, pero no puede llamar bueno a lo malo, ni declarar que el pecado no tiene consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias. Dile al que está a tu costado, el pecado tiene consecuencias. Y Romanos 6:23 nos lo expresa así, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es... Y mira, la palabra paga que se habla aquí, habla de un salario, de algo que se le debe a alguien por haber hecho algo. Entonces, quien haga pecado, se le debe la muerte. ¿Está conmigo? Porque es tu paga, es tu recompensa, es lo que mereces por hacer esto. ¿Está conmigo? Usted trabaja todos los días de lunes a viernes o a sábado, dependiendo cómo sea su trabajo, y fin de mes a usted le deben, a usted le tienen que dar su paga. ¿Estamos? ¿Le están haciendo un favor? No, no le están haciendo un favor. Le están dando lo que se merece, según lo acordado. ¿Está conmigo? Bueno, la muerte es lo que nos merecemos cuando usted y yo pecamos. En la Biblia, la muerte no significa solamente dejar de respirar o dejar de existir. O ya muchos dijeran, sí, ya pues me moriré y punto, ahí se acaba todo. Ya quisiéramos que eso fuera así. Pero mi hermano, la muerte en la Biblia no significa dejar de respirar ni dejar de existir. La muerte representa separación. Diga conmigo, separación. Separación total. Y la muerte eterna nos habla de una separación eterna de Dios. Hermano, vivir lejos de Dios es un infierno. Créanme, es un infierno. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que hace división entre nosotros y Dios? Nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestro proceder, nuestro mal proceder. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente, al menos no de inmediato, pero sí ocurrió una muerte espiritual. Fueron separados de la presencia de Dios. Más adelante también llegó la muerte física, pero el pecado que cometieron los separó inmediatamente de Dios. Esa es la separación, la muerte que trae el pecado. Y esa fue una muerte espiritual para ellos. Entonces, mi hermano, el hombre murió porque el pecado produjo separación entre el ser humano y Dios. Y esa es la muerte que cargamos hasta ahora. Pero Cristo vino a darnos solución a eso. Amén. Ahora, por otro lado, mi hermano, el pecado no solo produjo separación o muerte, sino también esclavitud. Y en Juan 8:34 Jesús dijo, en verdad les digo que todo el que practica, diga conmigo, practica. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y mi hermano, tú puedes decir, pero yo puedo dejar de pecar cuando quiera. Yo también he dicho eso en algún momento. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que no es así.
Lo lograba por un día, una semana. Lo más que logré fueron 15 días. Tal vez tú puedas ser mejor que yo y llegues al mes, pero después de eso volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo. Porque, mi hermano, por Adán estamos nosotros esclavizados al pecado. ¿Está conmigo? Entonces, mi hermano, el hombre murió porque el pecado produjo esa separación. Ahora, mire, no necesitamos simplemente más educación. No es porque seas más educado vas a ser menos pecador. Es más, vemos tanta gente en la política bien educada. ¿Y qué tan corrupta puede ser? Así es que no necesitamos tampoco mejores leyes. Mi hermano, no es porque tengamos más leyes que nuestro pueblo va a ser mejor. Porque, mi hermano, las leyes no hacen tu conducta, lamentablemente. Las leyes no cambian tu corazón. Ni tampoco, mi hermano, necesitamos aprender buenos valores solamente. No está mal que aprendas buenos valores. Es más, aprende buenos valores y practícalos, vívelos. Pero no es solamente eso. Necesitamos ser rescatados. Tú y yo necesitamos ser rescatados. Y mientras tú digas, no, yo puedo solo, yo domino esto, yo dejo de pecar cuando sea, entonces te estarás engañando y dilatarás más el asunto de tu rescate. Porque realmente necesitas ser rescatado. Pero escúchame, tienes que darte cuenta. No basta con que yo te lo diga. Tienes que reconocerlo desde lo interior de tu persona. Una persona secuestrada, mi hermano, necesita a alguien que la rescate, que pague su rescate. Un esclavo necesita a alguien que compre su libertad. Un condenado necesita a alguien que resuelva legalmente su culpabilidad. Y mi hermano, eso es lo que vino a hacer Cristo con nosotros. Eso hizo Cristo con nosotros. Compró nuestra libertad, pagó nuestro rescate, arregló nuestra situación legal. ¿Está conmigo? Hermano, solo Él pudo hacerlo. Y entramos al segundo punto. Solo Cristo podía pagar el precio de nuestra libertad. Ahora, ningún ser humano, de repente esto se te ha ocurrido en algún momento, pero ningún ser humano común y corriente podría presentarse delante de Dios y decir, yo pagaré por los demás. Porque cada persona, mi hermano, ya tiene su propia deuda. Amén. Imagínense que varias personas están en una prisión por no poder pagar sus deudas. Bueno, en Perú creo que no hay prisión por deuda, pero imagínense que están en la cárcel por deudas, ¿ok? Y mi hermano, ¿alguno de ellos podría decirle a otro, oye, yo voy a pagar por ti? Yo te voy a sacar de acá porque yo voy a pagar por ti. ¿Podría alguno decir eso? No, porque está en el mismo lugar, está con la misma deuda, o peor. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que necesitarían ellos, los endeudados que están presos por las deudas? ¿Qué es lo que necesitarían? Que alguien que esté afuera, que alguien que esté libre, venga y los rescate. ¿Está conmigo? Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acceder solamente porque se cree bueno. Para libertarnos necesitamos que alguien de afuera nos libere. Y eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué es que tuvo que morir? ¿No nos podía liberar de otra manera? ¿Cómo San Martín nos liberó? Bolívar pelearon y no murieron por ello. ¿Ah? ¿Tenía que morir Jesús? La pregunta o la respuesta es sí. La pregunta no es simple. ¿Por qué murió Jesús? Sino porque era necesario que muriera. ¿Por qué? Y muchos podrían responder, bueno, murió porque los judíos lo entregaron, murió porque Pilato lo condenó, murió porque los romanos lo crucificaron. Y claro, históricamente eso es lo que pasó, eso es cierto. Pero la verdadera razón, mi hermano, es mucho más profunda. Cristo murió porque la justicia de Dios, escúchame bien, la justicia de Dios exige que el pecado sea expiado. Porque aquí no nos van a juzgar conforme a ti te guste o a mí me guste. Aquí se va a aplicar la justicia que es según Dios. Y Dios exige que el pecado sea expiado. Expiar significa, mi hermano, quitar la culpa de alguien mediante el sacrificio de otra persona o de otro ser. Entonces, mira, desde el principio Dios estableció que el pecado requería una muerte sustituta. Desde el principio, piensa en esto. ¿Qué hizo Dios después que Adán y Eva pecasen? ¿Qué hizo?
¿Se acuerda lo que hizo? Se presentaron, Dios llamó a Adán y Adán se escondió. Y dijo que cuando Dios le preguntó, le dijo, me escondí porque tenía vergüenza, porque estaba desnudo. ¿Y con qué se presentó Adán? ¿Calato se presentó a Adán? No, ¿con qué se presentó? Había agarrado hojas de higuera. De haber sido una higuera grande, porque, para que le cubra algo siquiera. Y se había puesto su tapabarro, perdón, su taparrabo. Tapabarros de los carros. Su taparrabo. Y mi hermano estaba ahí, una hoja adelante y una atrás. Y la mujer me imagino que con algunas más, pero estaban ahí. ¿Qué hizo Dios? No solamente los sacó del huerto del Edén. ¿Sabe lo que hizo? Hizo con pieles de animales, le hizo vestidos para ellos. ¿Se da cuenta? ¿De dónde sacó las pieles? Ah, como Él creó 2 pieles. No, hermano. Animales tuvieron que ser sacrificados por el pecado del hombre. ¿Está conmigo? Hermano, desde el principio, el pecado necesita que alguien lo sustituya, lo limpie, lo lave, pague el sacrificio, pague la culpa. Y mi hermano, el Señor lo estableció ahí para que el hombre aprenda. Ahora, luego de eso, más adelante, Dios va a formar la nación de Israel y establece un sistema de sacrificio justamente para el perdón de sus pecados. No fue idea humana, mi hermano, lo de los sacrificios. No se le ocurrió al hombre a simplemente, voy a sacrificar un animal delante de Dios. No. Dios sacrificó a esos animales para darle ropa al hombre y después creó un sistema de sacrificios para que el hombre sea perdonado. Fue Dios quien instituyó el sacrificio. Levítico 17:11, mire lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre de los animales se las dio Dios a ellos para que haga expiación por los pecados de ellos. Dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Está conmigo? Yo os lo he dado. Mi hermano, el pecado produce muerte. Y el perdón requiere que una vida sea entregada en lugar del pecado, en lugar del pecador. Eso es lo que exige. Cada vez que un israelita llevaba un cordero al altar, llevaba un animalito para ser sacrificado, estaba reconociendo, yo merecía morir, este animal está muriendo en mi lugar. Eso, mi hermano, Dios lo que estaba enseñándole no era una rutina religiosa. Dios estaba enseñándoles un principio eterno. Y el principio eterno, mi hermano, es que el pecado produce muerte. Y el perdón requiere que una vida sea entregada. Ese es el principio. Tu pecado no pasa simplemente de largo. No es que Dios dice, ya me pediste perdón, borrón y cuenta nueva. No. Hay una vida que tiene que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre, y esto es interesante, mi hermano, porque estos sacrificios solo eran una imagen del verdadero sacrificio que iba a ocurrir. Estos sacrificios de animales eran una imagen de lo que Jesús iba a hacer más adelante. Y Hebreos 10:4 nos lo dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cómo Dios dijo? Porque estaba enseñándoles un principio. Les estaba enseñando lo que iba a suceder, lo que sí iba a limpiar sus pecados. El sacrificio que sí iba a poder lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y ser propicio para nosotros, expiar nuestros pecados. Hebreos 10, 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día a día, todos los días. Cuando estaba el templo, cuando estaba el tabernáculo, todos los días tenían que hacer sacrificios, miles de sacrificios. Versículo 12 dice, pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Uno solo. El debido, el apropiado, el adecuado. El de Cristo nuestro Señor. Hermano, si va a aplaudir, hágalo con ganas, porque Él se merece todo nuestro reconocimiento. Amén. Solo su sacrificio. ¿Dónde está que por tus obras Dios te va a limpiar? No, hermano lindo. Tus buenas obras son buenas obras, pero no te limpian de todo pecado. La sangre de Cristo solo puede hacer. Amén. Es más, escúchame. La mejor obra que tú puedas haber hecho, imagínate, la más grande buena obra que tú puedas haber hecho, no te limpia ni un pecado. Ni uno. Eso tiene sentido que lo hagas, sí. Si tú haces buenas obras para que te perdonen pecados, no tiene sentido que lo hagas. Ya perdiste. Estás desperdiciando buenas obras. Pero si tú haces buenas obras para hacer luz a este mundo, estás haciendo tesoros en los cielos. Porque las buenas obras, el único propósito que tienen las buenas obras, mi hermano, es mostrarle al mundo que Dios es real, que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios los ama. ¿Está conmigo? ¿Te imaginas si conoces a una familia que está 2, 3 días sin comer porque están recontra ajustados, no tienen ingresos, y tú te enteras y de pronto les llevas un pollo a la brasa o 2 pollos si son más, si la familia es grande, de pronto le llevas y les dices que Dios les bendiga y les das los 2 pollos a la brasa? Hermano, ¿te imaginas lo que esa familia va a ver en ese momento? Si tú les dices, mira, Dios puso en mi corazón que traiga esto para ustedes. Esa familia se va a dar cuenta, después que te vayas, va a darse cuenta que Dios no se olvida de ellos. Pero esos 2 pollos a la brasa no limpian ni medio pecado tuyo. Es más, no necesitas que lo limpie, porque la sangre de Cristo ya limpió todititititititos. ¿Está conmigo? Hermano, necesitamos entender claramente lo que Jesús vino a hacer. Por eso tuvo que morir Cristo, mi hermano. Porque el perdón requiere que una vida sea entregada en lugar del pecador. Dios no podía simplemente decir, los perdono y olvido el pecado. ¿Por qué? Porque dejaría de ser justo. Romanos 3, 25 y 26 nos dice, para manifestar su justicia. Y más adelante dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el justo y quién es el que justifica? El Padre es el justo y Él es el que justifica. Hermano, no trates de escudar tus pecados, no trates de excusar tus pecados, no trates de justificarlos. Es que yo hice esto porque tú hiciste aquello. Es que yo hice esto porque mis papás me trataron así. Es que yo hice así, yo me comporto así porque de chiquito me pasó eso. Mira, seguramente tus papás fueron de una forma y de chiquito aprendiste ciertas cosas. Seguramente te deformaron. Pero deja de excusarte. Arrepiéntete de verdad. Pide perdón y dile al Señor, cubre mi pecado. Porque solo cuando tú reconoces y dices, Señor, cubre mi pecado, Dios puede cubrir tu pecado. Mientras tú te justifiques, es que mi papá, es que mi mamá, es que me trataron, es que me hicieron, es que Dios no puede justificarlo, ya lo estás justificando tú y tu justificación no sirve de nada. ¿Está conmigo, iglesia? Hermano, tenemos a alguien que puede justificar y lo único que puede justificarnos de verdad delante de Dios y con su gracia delante de las personas. Y lo único que necesitamos hacer es reconocer. Diga conmigo, reconocer. Reconocer nuestra condición y reconocer que Él puede hacerlo y quiere hacerlo. ¿Está conmigo? Dile que está a tu costado, a alguien le están hablando. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin dejar de ser justo? Dios no ignoró nuestro pecado, hermano. Lo juzgó. Lo voy a repetir. Dios no ignora tu pecado. Lo juzga.
Pero en lugar de descargar ese juicio sobre nosotros, lo descargó sobre su propio Hijo. En la cruz, Dios mismo pagó el precio que su justicia demandaba. Su justicia demandaba que alguien debía morir. Y alguien murió. No cualquiera. Un justo. Un justo. Por millones de pecadores. Porque, mi hermano, la muerte de un pecador no cubre ni su propia vida. Pero la muerte de un justo cubre la de millones de personas. ¿Está conmigo? Entonces Dios descargó nuestro juicio, el castigo de nuestro juicio lo descargó sobre Jesucristo. Por eso es que todos los que por la fe creemos en Jesús tenemos el beneficio de la salvación. Amén. No lo digo yo, la palabra de Dios nos enseña eso. En la cruz Dios mismo pagó el precio que su justicia demandaba y que su amor estaba dispuesto a asumir, porque lo hizo solo porque nos ama. Dios no espera que tú te sacrifiques porque Él ya se sacrificó. Dios espera que tú y yo podamos abrir nuestros ojos y tengamos la humildad suficiente para reconocer nuestra condición, pero reconocer su inmenso amor y la apertura que Él nos ha dado, mi hermano, para ser perdonados y que Él quiere perdonarnos. Porque algunos de los que están aquí piensan que Dios no quiere perdonarlos. Algunos de los que están aquí piensan que Dios quiere castigarlos porque se han portado mal y usted sabe cómo se ha portado. Pero quiero decirte, Dios no quiere castigarte. Porque si Dios quisiera castigarte, no hubiera venido Jesucristo. Dios quiere salvarte, perdonarte, liberarte del juicio que tus pecados y mis pecados acarrean. Por eso vino Jesús. ¿Está conmigo? ¿Y sabe qué es lo mejor? Que no es ni siquiera por nuestras buenas obras. Es por la fe. O sea, por lo que usted y yo podemos creer. Dios mío, eso a mí me rompió el cerebro cuando lo entendí. La libertad que Cristo pagó, mi hermano, debe ser recibida y vivida. Si no la recibes, hermano, está ahí. Tu cheque está en el banco y no lo quieres cobrar. Porque no crees que Dios te ama. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre de verdad? Necesitas hacer las paces con Dios para que el Hijo te liberte. No funciona eso que muchos queremos hacer en un principio. Es que me siento tan mal delante de Dios. No, voy a cambiar un poquito, voy a limpiarme un poco y después me acerco a Dios. Eso no funciona con Dios. Eso tal vez funcione conmigo, pero con Dios no funciona. O sea, me refiero, funcione, tal vez puedas aparentar eso conmigo, ¿no? Pero con Dios no. Él es el que te cambia. Él es el que te transforma. Él es el que te limpia. No necesitas limpiarte un poquito. Necesitas venir tal y como eres. Tal y como eres. ¿Cómo estás? Así. Sucio, embarrado, soberbio, orgulloso. ¿Cómo estás? Pero si puedes reconocer que Él te quiere, te ama y quiere limpiarte, Él está esperando por ti. Mi hermano, la verdadera libertad no proviene solamente del conocimiento, de la disciplina o de la religión. No viene la libertad. La libertad no va a venir porque tú vengas acá. Esto puede ayudar porque aquí puedes escuchar la palabra de Dios y la información que te damos aquí y el espíritu que se mueve aquí puede tocar tu corazón. Pero mi hermano, la verdadera libertad no proviene por venir a este lugar. La verdadera libertad la sustenta una persona, Jesucristo. Y mientras tú y yo no hagamos las paces con Él, mientras tú y yo no nos rindamos a Él, mientras tú y yo queramos vivir a nuestra manera, entonces serás esclavo de algo. De algo. Para algunos es algún vicio, drogas, alcohol o cualquier cosa más, ¿no? Para otros el trabajo, para otros el dinero. En fin, siempre hay algo que puede esclavizarte. Jesús no dijo si una filosofía os libertare. No dijo si una religión os libertare. No dijo si aprenden suficientes reglas serán libres. No dijo si el pastor Néstor los libertare. Él dijo si el Hijo os libertare. Y el Hijo es Él. ¿Está conmigo? ¿Quién necesitas que te liberte? Él. 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 Dile
Mira así, dile, tú, Señor. Podemos conocer versículos acerca de la libertad y seguir viviendo atados. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mi hermano, la libertad fue comprada para todos nosotros, pero debemos recibirla. Debe ser recibida personalmente por medio de la fe. Eso significa que tienes que creerla. Si no la crees, no pasa nada. Si no la recibes, pero yo no sentí nada. No se trata de sentir. Se trata de recibirla por la fe. Creerla, la tengo porque la pedí, porque me rendí, porque acudí a Él. La tengo. ¿Está conmigo? Romanos 5, 17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Diga conmigo, reciben. Dígalo bien fuerte, reciben. ¿Qué cosas reciben? Mira lo que reciben. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la... Hermano, si usted no recibe gracia abundante y no recibe el regalo de la justicia de parte de Dios, seguirás luchando en tus propias fuerzas. Seguirás tratando de agradar a Dios con lo que haces. Pastor, ¿no se trata de agradar a Dios? Sí, pero no con lo que hago. Mejor dicho, no se trata de centrarme en lo que hago para ser agradable a Dios. Se trata de creerle a Dios. Entonces voy a agradarle a Él. ¿Está conmigo? De eso se trata, de que le creas. Y termino con esto, hermano lindo. Si se trata de recibirlo, entonces, ¿qué significa recibirlo? Recibirlo a Él significa aceptar que Él es el sacrificio perfecto por ti. Que todo el castigo que tú merecías, Él lo recibió. Todo. No quedó un poquito para ti. Todo lo recibió Él. Y que toda la bendición que Él merece es para ti. Toda. No un poquito de la bendición. Toda es para ti. Por medio de la fe. ¿Puedes creer eso? Cierra tus ojos, por favor.